Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Gusto verles nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Sé que es muy repetitivo, pero qué gozo ver su rostro, hermanos sanos y salvos en este día que estamos presentes frente a la presencia del Señor. Amén. Agradezco a Dios, hermanos, por sus acciones de gracias. Agradezco a Dios por este día. Es un día pues especial, sobre todo para los varones que tienen la bendición de ser padres. Y hoy es un día pues que no vamos a desaprovechar para dar un buen mensaje acerca de este tema. Pero antes de que usted, mi amada hermana, se esté frotando las manos y empiece a joder a su esposo, también mucho tiene que ver usted en esta área. Amén. Porque no hay padre, no se puede ser padre sin una madre. Amén. Así que vamos a entrar en el tema, hermanos. Y pues precisamente es algo muy normal, muy natural. De hecho en la Biblia se nota y se ve mucho que el entrar en el servicio de una iglesia cristiana y tan solo con dar un vistazo superficial, se da uno cuenta que la mayoría de la congregación pues está compuesta por mujeres. Vemos en la misma historia cuando Cristo está en la cruz, solamente hay un apóstol y hay 4 mujeres. Y generalmente así es la norma en todas las iglesias, hermanos, siempre es 4-1. Casi siempre, hermanos, las mujeres son más fieles que los hombres porque los hombres tienen mucho que hacer. Ahora, ¿es malo que haya más mujeres que hombres? No, hermanas, tampoco. Es digno de alabanza y Dios me las bendiga de verdad. Pero a la vez también es algo de preocupación, porque esto refleja, pues, lamentablemente el escaso o nulo trabajo que realiza la iglesia en forma intencionada para con los varones. Hoy, hermanos, quiero hablarles de un tema muy importante: el hombre, el varón. Cuando desarrolla una espiritualidad centrada en Dios, es decir, en su palabra, está potenciada, este hombre está potenciado a ser un agente transformador de su familia, de su iglesia y de la sociedad en general. Hoy, hermanos, es notorio que la iglesia, y por ende la sociedad, clama por hombres cuyas vidas estén guiadas por los principios bíblicos, los cuales, hermanos, encontramos solamente en la palabra de Dios. Es necesario que la iglesia tenga programas dirigidos específicamente para formación de varones líderes. Estos programas deben de tomar en cuenta el contexto social en el que el hombre está inmerso para que tenga relevancia y sean considerados de gran valor y aporte a la formación de la espiritualidad y de una sociedad cada vez mejor. De esta forma se van a ver los cambios en la participación, no solo en la asistencia de las congregaciones, sino de involucramiento en las actividades y ministerios de las iglesias. La sociedad en que vivimos, hermanos, lamentablemente no le permite al varón reflexionar sobre la posibilidad de que de alguna forma pueda practicar una espiritualidad arraigada en las bases bíblicas. Pareciera ser que el mensaje de esta sociedad es que la iglesia, la espiritualidad y la práctica de la palabra de Dios pues sea para mujeres y no para hombres. Porque generalmente, hermanos, y casi siempre habrá sus excepciones, pero en el hogar la mujer es la primera que se levanta para preparar todo para que todos lleguen puntuales a la iglesia. Habrá excepciones, pero prácticamente así es, hermanos, y no lo podemos negar, ¿verdad, varones? El hombre de nuestros días, hermanos, se considera un ser libre y un ser reflexivo, capaz de revisar sus acciones para corregir el camino o cambiarlo por el que considere mejor, el que le dará una vida plena y llevará un futuro estable de felicidad según sus propios pensamientos. Otra característica que tienen estos hombres libres y reflexivos es que nunca están satisfechos. Siempre van en busca de algo más y siempre necesitan algo más. Ahora, las preguntas correspondientes para entrar en el tema, conforme a lo que ya he dicho: ¿qué falta o qué pasa con su vida espiritual de los varones? ¿Por qué será que es tan pobre, si me lo permiten, me disculpan la palabra, por qué será tan pobre su modelaje
y su participación cristiana en la iglesia? ¿Qué le hace falta a los varones de hoy en día? Porque los varones buscan retos allá afuera. Buscan, los llevan, los conquistan, porque quieren una vida mejor para ustedes mismos y para sus hijos. Amén. Pero ¿qué hay de la iglesia? ¿Por qué no buscamos con ese mismo ímpetu conquistar algo ministerial para una formación de la familia en la mejoría espiritual? ¿Qué les hará falta a los varones de hoy? Pues hoy, hermanos, lo que les hace falta es un reto. Y hoy en esta mañana, Día del Padre, el mundo así lo celebra, les traigo un reto, varones. ¿Qué hace falta en su vida espiritual? ¿Por qué es tan pobre su modelaje y participación en la vida cristiana? Le hace falta, varones, darle la importancia a la capacidad de saber gobernar su casa. Posiblemente nosotros tengamos una idea de que gobernamos bien nuestro hogar, porque llevamos el sustento, porque trabajamos, y eso vino a alabarse, pero no están haciendo nada de más, ¿verdad? Es su obligación, y es un mandato que el Señor dio. Mas, sin embargo, hermanos, gobernar su casa es un reto que traemos hoy en esta mañana, y es un reto que nos trae el Señor. Y precisamente, hermanos, en esta carta de Timoteo capítulo 3, donde ustedes me acompañaron, donde hicieron la lectura, Pablo enumera las cualidades que se necesitan para los líderes de la iglesia. Y vamos a leer, hermanos, y vamos a notar algo muy importante. Pablo no se centra en los talentos, sino en las cualidades de carácter. En esta lista vamos a encontrar palabras importantísimas como la que usted tiene en su pantalla, pero quiero que usted vea en su Biblia, en el versículo 4, lo que dice ahí: que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, viene la pregunta de parte de Dios: ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hermanos, esta misma cualidad es necesaria para los diáconos. Los diáconos, hermanos, es un título. De hecho, en la Biblia, hermanos, solamente hay dos títulos que se les dan a los varones. Uno es el de pastor y otro es el de diácono. Y si ustedes se brincan hasta el versículo 12, quiero que noten algo conmigo. Dice ahí: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen ¿qué? Bien sus hijos y sus casas. Nuevamente la misma situación. Y cuando examinamos las cualidades de los líderes, hermanos, de los ancianos, si le dan la vuelta ahí a su Biblia un par de hojas y llegan al libro de Timoteo, la carta de Tito, carta de Tito capítulo 1, versículo 6, se van a encontrar una similitud sorprendente. Tito 1, versículo 6 dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal cual ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que se contradicen. Vemos, hermanos, nuevamente los requisitos que pone Dios para un líder eclesiástico. La pregunta es, hermanos, ¿la administración de la casa ocupa un lugar destacado? La respuesta es sí. Cuando un hombre quiere o aspira a llegar a un ministerio eclesiástico, lo primero que el Señor le pide es que primero gobierne bien su casa. Ahora, fíjense cómo dice la palabra de Dios. No solamente dice que gobierne su casa, porque eso lo hacen hasta los inconversos, ¿verdad? El Señor añade como requisito la palabra bien. Gobernar bien su casa. Cuando uno está en el examen para ser pastor o diácono, nos preguntan o nos hacen la primera pregunta: a ver, hermano, ¿usted
cómo está gobernando su casa? ¿La está administrando bien? Y la verdad, hermanos, damos respuestas como somos honestos, no podemos mentir, ¿verdad? Decimos, pues no lo sé, o eso espero. Pero, ¿por qué esa desconexión entre lo que la Escritura establece claramente y nuestra propia comprensión? Si vamos a tolerar la misma confusión sobre cualidades como ser pendenciero, borracho, avaricioso, no tendríamos lugar a duda cómo contestar. Pero tenemos que recuperar la importancia de estos pasajes, porque estos pasajes van a mejorar nuestros hogares y nuestras iglesias y por ende la sociedad. Nuestra sociedad, hermanos, está corrupta. Nuestros hijos se pierden en el mundo. Hay tanta drogadicción. Hay tanta pérdida de familias rotas. Muchas familias que están divididas, hermanos. Y todo es porque no se supo gobernar bien la casa. Si se supiera gobernar bien la casa, no habría tanta delincuencia, ¿verdad? No habría tanta maldad. Sin embargo, hermanos, ese es un desafío que trae el Señor, porque esto, hermanos, no solamente compete a los inconversos, principalmente compete a los que son cristianos. Y este desafío, hermanos, ha sido desde el principio. Esto no es nuevo, esto no es algo que apenas se va a implementar hoy en día. Hermanos, de hecho, primeramente quiero decirles que es fácil pasar por alto la carta de Tito y la carta de Timoteo si usted no es pastor o aspirante a pastor o a diácono. Sin embargo, hermanos, estas cualidades, y se los voy a decir, hermanos varones, son para todos los hombres, no solamente para los pastores o diáconos, para todos los varones, principalmente si ya son padres. Principalmente ya son padres, estas cualidades exige el Señor para cada hombre que gobierne bien su casa. Cada cristiano debe procurar cada cualidad de carácter que Pablo describe en estas dos cartas. Eso incluye, hermanos, administrar bien nuestras casas. Los líderes actuales, los aspirantes a líderes e incluso las mujeres jóvenes, antes de que le siga codeando a su esposo, hermana, lea lo que dice en Timoteo 5:14. Primero de Timoteo 5:14. Porque no solamente le compete al varón gobernar bien una casa. Dice primera de Timoteo capítulo 5, versículo 14, lo siguiente. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen bien su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Nuevamente, hermanos, aquí el Señor les vuelve a decir a las mujeres jóvenes, sean o no sean viudas, que gobiernen bien su casa. Deben velar por sus familias. ¿Por qué Pablo, hermanos, haría del liderazgo del hogar un aspecto para la piedad? Porque es preponderante, hermanos, tener en nuestra cabeza el entendimiento de saber gobernar bien nuestra casa. Y fue establecido, hermanos, desde el Génesis 1:28. Génesis 1:28, hermanos, si usted sabe y camina rápido por la Biblia, encontrará rápido en Génesis 1:28 que dice lo siguiente. Si no lo alcanza, no se preocupe, apúntenlo en su libreta. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Desde el principio, hermanos, Adán y Eva fueron creados para gobernar bien la creación de Dios. Y el Señor les dio el señorío sobre todo lo que Él había creado. Y eso es increíble, hermanos, porque no termina ahí. Durante toda la Biblia, si nos vamos ahora hasta el último libro, que es Apocalipsis, y buscamos el último capítulo, versículo 22, vamos a encontrar en el capítulo 22, versículo 3, la misma instrucción. Apocalipsis 22, 3 en adelante. ¿Están allí? Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Así que, hermanos, vean lo que dice el 5, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los ilumina, y nuevamente dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Hermanos, la instrucción es igual desde el principio.
Los redimidos de Dios ahora en ese tiempo futuro volverán a gobernar. Así que hermanos, esto no está descabellado, ni desatinado, ni fuera de contexto, porque desde Génesis, hermanos, hasta Timoteo y hasta Apocalipsis, el propósito y plan de Dios es que el hombre gobierne sobre su creación. Pero la casa, el hogar, es la primer área de entrenamiento. ¿Cómo usted va a gobernar una ciudad? ¿Cómo usted va a gobernar el reino de Dios si no puede gobernar su propia casa? Imagínense nada más el paquete que tenemos, hermanos. Así que el primer ámbito que debemos supervisar es nuestro hogar. Vamos a ver, hermanos, qué es lo que es gobernar bien nuestro hogar. Es muy diferente a gobernar nuestro hogar. Es abismal, de verdad, hermanos, es abismal gobernar nuestra casa a gobernar bien nuestra casa. Son dos cosas muy diferentes. Vamos a aprender, hermanos, pero antes vamos a aprender lo que no significa gobernar. Lo que gobernar bien no significa, hermanos, es lo siguiente. Vamos a aprender, hermanos, lo contrario, lo que no significa gobernar bien. Esta frase no significa, hermanos, y esto espero que les dé un poco de paz, hermanos varones, porque ya lo siento un poco tensos. Ya siento el ambiente así como que, híjole, mejor ni hubiera venido hoy, porque hoy nos va a dar duro el pastor. No, hermano, no soy yo. Para empezar, hermanos, ¿a quién creen que le pide primero cuentas al Señor? A mí. A mí es el primero que me dice, a ver, tú eres el pastor, o vienes bien tu casa, imagínense cómo me fue. Así que, hermanos, hay mucho que aprender. Así que lo primero que vamos a aprender, ¿qué es lo que significa no gobernar bien su casa? No vamos a confundirnos, hermanos. Ahora, esta frase, hermanos, de gobernar bien nuestra casa, gobernar bien nuestro hogar, no significa que nuestros hogares siempre sean serenos y libres de problemas. Ya puedes descansar, ya puedes relajarte. Gobernar bien tu casa no significa que en tu casa no existan problemas y que todo sea un ambiente de paz. No, hermanos, eso no significa. ¿Por qué? Porque cualquiera, y hoy lo van a entender sobre todo los varones que ya son papás de hombres adultos, cualquiera que dirija personas debe de esperar complicaciones. Los pecadores que lideran a otros pecadores siempre tienen problemas. Y el hogar no es la excepción. ¿Cierto, hermanos? Todos los que tienen varones que ya están en edad rebeldía se darán cuenta que no es fácil lidiar con un hijo rebelde. Hay tantas cosas que quisiéramos hacer, pero que no se pueden. Quisiéramos vivir en la ley, como dice la Biblia, que el hijo contumaz y rebelde debe de morir apedreado, ¿verdad? Pero no nos atrevemos. Y no es así como funciona hoy en día. Pero, hermanos, de verdad, qué difícil es gobernar bien una casa, ¿amén? Ahora tú tienes hijos rebeldes, porque tú fuiste un hijo rebelde. Estoy esperando el amén, ¿verdad? Porque por supuesto que lo fuiste en su tiempo. Ahora no me vayan a venir, no, yo fui el hijo ejemplar. A ver, le pregunto a tu papá, a ver cómo salió la cosa. Hermanos, gobernar bien nuestro hogar no significa que todos los hijos deban de ser pastores, ni que todos nuestros hijos deban de ser líderes de la iglesia. Muchos, precisamente, algunos indoctos, legalistas, han argumentado esto basándose en un mal entendimiento, lo que dice Tito, capítulo 1, versículo 6. Vamos ahí nuevamente, en Tito 1, por favor, versículo 6, dice así: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y ahí es donde viene el problema y la mala interpretación, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Aquí, hermanos, lamentablemente, este entendimiento normalmente se enseña de una manera errónea, creyendo que si usted es pastor, a fuerza sus hijos tienen que ser pastores. Y eso no es verdad, hermanos. Esto solamente añade sal a la herida del padre con el hijo pródigo, ¿verdad? ¿La han leído? El hijo pródigo era un líder,
Era un hombre ejemplar. Fue un hombre que enorgulleció a su papá. ¿Llegó a establecer iglesias? Por supuesto que no, ¿verdad? Fue todo lo peor, así como ustedes comprenderán. Así fue. Y entonces, ¿qué hizo el padre? ¿Lo corrió? ¿Lo regañó? ¿Lo desheredó? No, hermanos, todo lo contrario. Ahora esto vamos a elevarlo a la divinidad de nuestro Padre, ¿verdad? Nosotros somos igual. Nosotros somos el hijo pródigo siempre, hermanos. El Señor nos da todo si salimos al mundo, hacemos lo que bien nos da la gana, queremos vivir la vida cristiana a nuestra manera, y después cuando nos acabamos sus bienes, venimos arrastrando las rodillas hasta el Señor, pidiendo perdón y clamor, y el Señor nos corre. Por supuesto que no, ¿verdad? El Señor, que gobierna bien su casa, nos recibe con los brazos abiertos y nos hace una nueva fiesta. Ese es nuestro Padre, hermanos. Y es el Padre que venimos a glorificar en esta mañana. Amén. No estoy diciendo que hoy no, ustedes, hermanos, no sean festejados. Tenemos un festejo, hermanos, pero antes de ello se lo van a ganar. Se lo van a ganar con un reto que hoy el Señor quiere proponerles. Amén. Híjole, hermanos, ese amén se escuchó de mujeres, no de hombres, hermanos. A ver, varones, ¿dónde están? Levanten la voz al Señor, amén. Tito 1:6, hermanos, es la reafirmación, la aseveración de 1 Timoteo 3, del 4 al 5. Y la mejor traducción no es en el hijos creyentes, hermanos, es hijos líderes, sino hijos creyentes y fieles. El poder de cambiar los corazones, hermanos, le pertenece al Espíritu Santo. O usted dígame, hermanos, si no es así. ¿Acaso usted como mamá, como papá, ha logrado que su hijo o su hija deje de ser rebelde? ¿Usted le ha concedido la salvación a su hijo o a su hija? ¿A quién le corresponde eso? Solamente a Dios. ¿Qué le corresponde a usted hacer? Gobernar bien su casa. Para que los hijos busquen a Dios, o mejor dicho, se dejen encontrar por Dios. Porque Dios los anda buscando y Él los va a encontrar, hermanos. Pero para eso, primero nosotros tenemos que darle espacio de gobernar bien nuestra casa. Ahora vamos a ver lo que sí significa gobernar bien. Así que espero que haya tenido un poco de descanso, hermano. No significa que su hogar sea perfecto, libre de problemas, lleno de paz. No, hermanos, eso no significa gobernar bien. Vamos a aprender lo que sí significa gobernar bien. Y precisamente es en el mismo versículo. Ahí en Timoteo capítulo 3, versículo 4 está la misma respuesta de lo que es gobernar bien su casa. Vamos a anotar estas palabras, hermanos, que dice el apóstol a su discípulo Timoteo, al cual lo llama hijo en la fe. Vean qué hermoso. Timoteo era hijo en la fe del apóstol Pablo. Así que como padre espiritual le habla. Así que vamos a ver, dice aquí, el que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Y aquí, hermanos, en la segunda frase es donde vamos a aprender lo que significa gobernar bien su casa. Bien su casa. Con dos cositas. Primeramente, entender lo que es la sujeción y lo que es la honestidad. Es aquí donde viene el reto, varones. Pero usted, amada hermana, abra bien los oídos, porque esto es parte fundamental de que un varón gobierne bien su casa. Amén. Así que ya el peso está compartido, hermanos. Vamos a centrarnos en este aspecto de la paternidad, teniendo a sus hijos sujetos con toda honestidad. De aquí, hermanos, ¿cuántos pueden levantar la mano que son padres? Levanten su mano, hermanos, los que son padres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solo 7 varones, hermanos, muy pocos. Los que no tienen varones, pero que son hombres, a ver, levanten su mano, a ver si ya se multiplican. Aunque no tengan hijos. Muy bien, ya ven, ya cambió la cosa. No crean que esto solamente es para los padres. De hecho, principalmente es para ustedes. Así que van en pos para allá. Mantener a sus hijos sujetos. ¿Qué palabra, hermanos? Esta palabra de sujetos, de sujeción, es ciertamente ofensivo para los oídos del siglo XXI, ¿verdad? Principalmente para nuestros hijos. Esta generación de cristal
que la palabra sujeción le retiñe en los oídos y apenas escuchan la palabra sujeción y inmediatamente brincan, hermanos. Como cuando el pastor le dice a los varones sean sujetos a su pastor, de la misma manera brincan. ¿Cómo quieres que tus hijos no brinquen, hermano? Si tú eres el que le pones el ejemplo cuando se habla de sujeción. Así que aquí vamos a entender, y es el reto, hermanos, la paternidad. Dos elementos, sujeción y honestidad. Pero vamos a entenderlo a la luz de la Biblia. Esto ciertamente es ofensivo para muchos. Y por ello, porque es ofensivo para muchos, para la sociedad, para la ideología de hoy en día, para nuestros hijos de cristal, debemos de pasar por alto la visión poco ilustrada y retrógrada de Pablo sobre la crianza de los hijos. ¿La debemos de pasar por alto? Yo creo que no. De hecho, deberíamos de ponerlo en práctica a la brevedad. Vean, hermanos, el padre supervisor, el buen gobernante de su casa, no es un dictador. No es un dictador opresivo que para obtener en sujeción a sus hijos, usa el miedo del castigo o de la amenaza para poder controlarlos, sino que se dirige a ellos con autoridad y con afecto. Es decir, que el padre tenga a sus hijos fieles a Dios, en sujeción a Dios, atención varones, papás, porque Él es el ejemplo de la sujeción a Dios. El padre es el primero en obedecer a Dios. Y por ello sus hijos se sujetan a Él y le obedecen a Dios. ¿Por qué? Porque sus hijos en sus padres van a ver la sujeción de la que está hablando Timoteo. Estén sujetos, pero añade otra cualidad, con honestidad. Si sus hijos, hermanos, padres, los ven con esa sujeción a Dios, con esa honestidad de sujeción a Dios, sus hijos van a ver esa honestidad en usted, van a ver su sujeción, van a ver su congruencia y van a ver su fe en hechos, no solo en palabras. Y usted, mi amado hermano, que aún es soltero o que está casado pero aún no tiene hijos, ponga especial atención porque para eso va. Y antes de cometer tantos errores que hemos cometido nosotros por malinterpretar la palabra sujeción a los hijos, hemos hecho hijos rebeldes en lugar de ser hijos sujetos a Dios. Ha sido un error constante de muchos padres, hermanos, malinterpretar la palabra sujeción. Así que ustedes, varones solteros y los que están casados sin hijos, empiecen a entender lo que significa este pasaje en cuanto a la paternidad. Tienen que ver, hermanos, sus hijos en ustedes sujeción a Dios. Si no, ¿cómo les vas a dar el ejemplo, hermano? Es como aquel padre, ¿verdad? Bien responsable, bien honesto, que le dice con todo amor y con toda experiencia a sus hijos: hijo mío, no sea usted tonto, no fume como yo. ¿Está haciendo algo correcto? Sí, pero con su ejemplo hay incongruencia, ¿no? Es la misma manera, hermanos, como usted le pide sujeción a sus hijos en su casa si usted no se sujeta a la casa de Dios, si usted no se sujeta a la voluntad de Dios, si usted no se sujeta a la voluntad de Dios. ¿Quiere usted que sus hijos se sujeten a su voluntad, pero no se sujeta usted a la voluntad de Dios? Cuando usted es el primer ejemplo de la sujeción. Por eso dice aquí, con honestidad. Dice ahí que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. ¿Pero cómo? Con toda honestidad. Hermanos, en Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3, Dios, hermanos, y vean, porque esto quiero que lo vean también los hijos. Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3 dice: hijos, aquí ya está hablando a esta parte, los hijos, obedeced en el Señor, ¿a quiénes? A vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Y dice el versículo 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vean, hermanos,
Es el primer mandamiento con promesa. Usted debe de tener su confianza en el saber que si sus hijos le honran con toda honestidad, ellos, hermanos, tienen la promesa de que les va a ir bien y sus días van a ser ampliados en esta tierra. Van a vivir más y les va a ir bien en la vida. Dios ordena a los hijos que obedezcan y honren a sus padres. Ahora regrese usted, amado hermano, papá, a su tiempo de soltero. ¿Usted cumplía con este mandamiento? ¿Con honestidad? Por supuesto que no, ¿verdad? Pero lo intentamos a nuestra manera y gracias a Dios nos hizo entender y por eso estamos aquí. Amén. Instruir en la obediencia, hermanos, no reprime a nuestros hijos, sino que esto agrada al Señor. Colosenses 3:20. Denle vuelta ahí rápido a su Biblia, hermanos, llegan a Colosenses. Busquen el capítulo 3, versículo 20. Vean lo que le agrada al Señor. Colosenses 3, versículo 20. Dice ahí la palabra de Dios: hijos, obedeced a vuestros padres. ¿En cuánto? A ver, hijos, ¿en cuánto? En todo. ¿Y luego qué dice? Porque esto agrada al Señor. Y usted debe de tener su confianza, hermanos, de que sus hijos están obedeciéndole a usted, porque saben ellos con confianza, con certidumbre, que esto le agrada a Dios. Pero ¿por qué llegan a esa convicción los hijos? Porque primero usted le puso el ejemplo de lo que es sujetarse a Dios, sujetarse a la iglesia, sujetarse a su voluntad. Eso, hermanos, es una herencia y no hay mejor ejemplo, no hay mejor herencia que el ejemplo propio. Tito 1:6 declara el mismo principio con diferentes palabras. El anciano debe de tener hijos fieles, que no sean rebeldes ni desobedientes. No necesariamente tienen que ser líderes de la iglesia. Si un pastor no tiene varones, no se le puede aplicar que a fuerza tiene que tener un hijo pastor, ¿verdad? Y por eso se tergiversa la palabra de Dios y tiene que tener una hija que sea pastora, totalmente atentando con las Sagradas Escrituras, a la sana doctrina. No hay pastoras, hermanos, solo pastores, y aquí están los requisitos. Sin embargo, hay requisitos para las esposas de los líderes, de los ancianos, de los pastores, y son las mismas. Ahora, es importante, hermanos, que entendamos bien esto, porque el líder debe de tener hijos que no sean rebeldes ni desobedientes. Si usted es líder y tiene hijos rebeldes y desobedientes, es porque usted lo está haciendo. Y lo está haciendo a la palabra de Dios, lo está haciendo delante de Dios. Vean, hermanos, esta historia no es nueva. Y es algo que aprendemos a lo largo de las Escrituras. A ver qué tan rápido son en el esgrima, hermanos. Vamos a buscar Primera de Samuel. Primera carta de Samuel, capítulo 2. Primera carta de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Vamos a ver un principio bíblico y cómo es que esto es algo serio, de gobernar bien la casa. ¿Están allí? Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Si no ha llegado, no se preocupe, síganos con su oído, por favor. Dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo esto, de todo este pueblo, vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Vean, hermanos, qué tremendo. Qué tremendo es cuando uno como padre está fallando en la gobernación de su casa. Elí era un sacerdote del Dios Altísimo, y sus hijos, hermanos, cometían actos vergonzosos en el propio templo, en el propio lugar. Sus hijos, hermanos, fornicaban con las mujeres del pueblo, cuando eran hijos de un sacerdote. Y por ende, hermanos, el Señor, en su juicio, en su ira, en su justicia,
resolvió hacerlos morir. Y en la misma historia nos dice, hermanos, que los hizo morir en un solo día. Y todo porque fue negligente en el gobernar su casa. Y vean lo que dice ahí en el capítulo siguiente, capítulo 3, versículo 13. 1 de Samuel 3:13, dice ahí: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Hermanos, el padre, para gobernar bien una casa, debe de estorbarles a sus hijos, pero en el pecado, no en sus sueños, no solamente en sus planes, no solamente en sus decisiones si es que ya son adultos. Porque un hijo, cuando ya tiene la mayoría de edad, empieza a formar su propia vida, toma sus propias decisiones. Pero aunque su hijo, hermano, o su hija vive en su casa, usted lo que tiene que hacer es estorbarle en el pecado. Porque créame, hermano, que la consecuencia no es nada grata. Los hijos deben de estar conscientes que deben de escuchar la voz del Padre cuando se trata de consejos buenos. Porque si no lo hacen, hay un juicio y un castigo que vendrá a su vida tarde que temprano. Pero nosotros como padres lo que nos corresponde, hermanos, es estorbarles en su pecado, no encubrirles, no solaparles, no resolverles sus problemas, porque te van a seguir dando la misma lata y van a seguir siendo la misma piedra de tropiezo en tu vida y una piedra en el zapato constante. Tus hijos se equivocaron, déjalos que resuelvan su vida. Si no, ¿cómo van a madurar? ¿Cómo van a aprender a ser hombres si tú todo les resuelves a pesar de que ya están casados? Mas sin embargo, hermanos, estórbales en el pecado. Ahí, hermanos, si tienes un hijo en unión libre, estórbale, porque hay un juicio venidero.Ínstales a que tienen que dejar ese pecado a la brevedad. Ahí, hermanos, si tú no lo haces, el Señor se va a tratar contigo directamente. ¿Por qué? Porque no has sabido gobernar bien tu casa. Y ese sí va a ser un riesgo latente, no solamente para ti, principalmente para tus hijos. Y si ustedes, hermanos, de verdad aman realmente a sus hijos, a sus hijas, estórbenles de tal manera que ese juicio se vaya de sus cabezas. Porque, hermanos, si bien aquí estamos hablando de un sacerdote, hoy esta situación se cumple en los pastores. Mas sin embargo, hermanos, leyendo Timoteo y un principio bíblico que estamos viendo aquí, hermanos, es para todos los padres que están en el sacerdocio de Dios. ¿O no dice así 1 de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10? ¿No lo cantaron esta mañana? Somos el pueblo de Dios, un pueblo muy especial. ¿Y qué dice la Biblia? Un pueblo de sacerdotes. ¿No lo dice así el Señor? Así que cada varón de esta congregación es un sacerdote de Dios. Aprenda a gobernar bien su casa, papá. Aprenda a gobernar bien su hogar. Estórbele a sus hijos en el pecado. Porque si no, hermanos, ni van a tener larga vida, ni les va a ir bien. Usted podrá decir, pero pastor, a mi hijo le está yendo bien en su trabajo. Sí, hermano, le tengo una desagradable sorpresa. Satanás también bendice. Y ese trabajo no se lo dio Dios. ¿Cómo saberlo, pastor? ¿Usted cómo está tan seguro? Muy fácil. ¿Cómo lo consiguió? En comunión con Dios. Si estuviera en comunión con Dios, no estuviera en unión libre, ¿verdad? No estuviera en un trabajo ilícito. No buscaría la manera de conseguir aumentos, escalando, pisando personas, haciendo trampa, comprando puestos, qué sé yo. Mas sin embargo, hermanos, eso lo tenemos que ver. No les estorbamos lo suficiente. Usted puede decir, pastor, pero es que ya es un hijo mayor, es un hijo adulto. Está bien, hermano, les entiende, pero eso no le impide seguir estorbando, porque el juicio nos vendrá. Y usted podrá decir, no, hermano, usted está equivocado. Bueno, hermana, usted puede debatir conmigo. Atrévase a debatir con la palabra de Dios que está escrita y es su voluntad. A mí me puede decir, no, usted pastor, usted esto, usted el otro, usted aquello. Hermano, aquí está escrito, no estoy inventando nada. Aquí está lo que el Señor dice. Y nosotros, hermanos, tenemos que trabajar
para estorbarles, y una manera de estorbarles es gobernar bien el hogar. Porque Pablo, hermanos, declara no solo el resultado del liderazgo, sino que también lo llama, hermanos, con toda honestidad. Y esto, hermanos, lo encontramos en otras traducciones de la Biblia, que lo hagamos sin perder la dignidad, o con el debido respeto. En otras palabras, el padre supervisor que gobierna bien su casa, tiene a sus hijos sujetos sin perder su calma, sin perder su paz. ¿Por qué, hermanos? Porque se siente cómodo ejerciendo su autoridad, la que Dios le otorgó, pero no es un dictador opresivo que usa el miedo para controlar a sus hijos, porque no es la manera correcta. Dígame usted, hermano, ¿cuántas veces usted ha amenazado o utilizado este método y ha conseguido buenos resultados? Los hijos son rebeldes porque son rebeldes, hermanos. Ellos ni siquiera saben por qué son rebeldes, pero lo son. Así como usted comprenderá. Y nosotros tenemos que tener paz, hermanos, en ese, porque vamos a dirigir con autoridad y con disciplina. Precisamente, hermanos, en Efesios 6 es lo que el apóstol Pablo recomienda en la crianza de un hijo. Vean ahí, hermanos, Efesios capítulo 6, versículo 4, a continuación de cuando el Señor les da la promesa a los hijos, porque dice: hijos, obedezcan a sus padres. Y después en el 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. ¿De quién? Del Señor. No es de la ideología, no es de la religión, no es de la letra con sangre entra, ¿verdad? Ni el consejo de la abuelita, ni con la tan eficaz chancla que a nosotros nos formó. Muy buena chancla, por cierto. Por eso no estamos más o menos cuerdos, ¿verdad? Gracias a ello. Y debemos de dar gracias a Dios. Pero, hermanos, hoy en día hay muchas ideologías de cómo formar a los hijos. Hoy en día tú educas a un hijo conforme a la voluntad de Dios y hasta eres candidato a una demanda, ¿verdad? No puedes ir a la escuela porque prácticamente le quitaron la autoridad al maestro y al padre. Hoy en día, hermanos, los hijos mandan. Hoy en día, hermanos, los hijos dictan si vienen o no vienen a la iglesia. Y eso, hermanos, no es gobernar bien la casa. De hecho, estás haciendo todo lo contrario. Tus hijos gobiernan la casa. Y eso es un motivo de vergüenza y de descrédito para un varón que dice que tiene autoridad en su hogar. Así que vean, hermanos, ¿qué tanto tenemos que aprender? Si no nos ha funcionado el método de la amenaza, no nos ha funcionado el método del miedo, del castigo, para que ellos estén sujetos a Dios, dice la Biblia que nosotros los criemos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Usted, mi amado hermano, mi amada hermano, lo primero que tiene que hacer es usted disciplinarse en la voluntad de Dios. Usted, hermano, en su hogar, para gobernar bien su casa, si los hijos no quieren venir a la iglesia, no los obligue, no los castigue, déjenlos y véngase usted. Y va a ver si no la van a estar esperando con ansia porque no tienen ni qué comer. No saben ni prender la estufa, hermanos, hasta el agua se les quema, porque no saben hacer absolutamente nada. Si usted va a castigar a su hijo quitándole el celular, no le quite el celular, quítele el cargador, y verá cuando van bajando las rayitas cómo su angustia crece y se sujeta a usted. Sea sabio para educar a sus hijos. Intercambie, hermanos, cosas bíblicas. ¿Quiere esto? Sí, mi amado hijo, ¿cómo no? Memorícese Filipenses y se lo compro y se lo doy, y verá cómo hay resultados. Pero no, ¿verdad, hermanos? Nada más por su linda carita les queremos bajar la luna y las estrellas. Y no, mi hijo, usted camine por aquí, nos ponemos de tapete al hijo y estamos gobernando bien la casa. No, hermanos. De hecho, la estamos arruinando. Por eso los hijos, después de casados, nos siguen dando tantos problemas, ¿verdad? Nos siguen dando tanta lata, porque no los sujetamos en la amonestación y disciplina del Señor. Y eso, hermanos, ha llegado a tiempo hoy en día, porque nos estamos enfrentando a una sociedad cada vez, hermanos, más en contra de los valores cristianos. Sus mismos hijos en la escuela, hermanos,
al quitarle la autoridad a los maestros, ¿quién los educa? El sistema. Sus hijos los educa un celular, una plataforma, la televisión. A nosotros, hermanos, los de nuestra edad, nos educó 4 canales. A nuestros padres no tenían televisión. ¿Quién los educó a ellos? Sus padres. Y ven cómo la tecnología ha ido arruinando todo lo que nuestros hijos pudieran aprender. Ahora, ¿esta tecnología es buena? Si la sabemos emplear para bien, amén. Pero si los dejamos, hermanos, nuestros hijos es increíble, se la pasan todo el bendito día en el celular. Si se pasaran la mitad del tiempo en la Biblia, hermanos, tendrías hijos líderes, hijos varones ejemplares para esta sociedad. Pero hermanos, se la pasan en el celular. Las señoritas, hermanos, saben manejar más el celular que la cazuela. Y digo con todo respeto, ¿verdad? Pero cuando se casen, pues sus esposos le van a exigir el buen manejo de la sartén, ¿verdad? No el buen manejo del celular. Y yo sé que usted ahorita me está odiando, señorita, pero créame que lo hago con todo amor. Quiero que sea feliz. No quiero que tenga un matrimonio fallido, donde al primer, hermanos, venga el esposo y le diga: suegra, aquí le traigo a su hija. ¿Pero por qué? Ni siquiera me da lonche. Se la pasa todo el día en el celular, se la pasa viendo novelas y se la pasa tomando selfies, pero no me echa lonche en trabajo, se la regresa. Y eso es de vergüenza, de verdad. Digo, para una madre debe de ser, así como para un padre tener un hijo contumaz y rebelde que solamente sabe dar problemas, son vergüenza, hermanos, y lo dice la Biblia, amén. Lo dice el libro de Proverbios, que el hijo contumaz y rebelde es vergüenza del padre y es afrenta para la madre. Y nos dice cómo educarlos. ¿Cómo? Con la vara. La vara, dice, es para la espalda del hijo necio, porque el que ama a su hijo lo reprende, más que el que lo odia no lo castiga. Así que, hermanos, no es algo nuevo, es algo que el Señor ha establecido. Así se deben de educar a los hijos. Y ahora que estamos celebrando el Día del Padre, tenemos que aprender muy a tiempo lo que significa gobernar bien nuestro hogar. Porque gobernar bien, hermanos, es teniendo sujeción a Dios, con honestidad de nuestra parte, ser congruente. Se dirige, hermanos, a casa con autoridad y disciplina del Señor cuando yo soy el ejemplo de ello, siendo honesto. Un padre que lidera de esta manera, hermanos, es evidente y no pasa desapercibido ni en la iglesia, ni en el trabajo, ni en el vecindario, ni en la sociedad. ¿Cierto? Porque es evidente y se ve. A sus hijos les encanta estar con ellos. Eso es señal, hermanos, de un padre que gobierna bien su casa. Ahora, no confunda si sus hijos les gusta estar con usted porque siempre le resuelve sus problemas, ¿no? Eso no significa que está gobernando bien su casa. Si sus hijos les gusta estar con usted es porque usted sabe darles consejos de ayuda, de motivación, de levantarles, de animarles. Y sí, hermanos, también ayudarles a salir de sus atolladeros, pero no de todos, porque ya le ganaron la medida, ¿verdad? Ya lo tienen como su caja popular personal. Que al cabo ahí está mi papá. Que ahí está mi mamá. Que se queden sin comer, pero que me ayuden a pagar mis deudas que yo me metí por inconsciente. Esa es la realidad, hermanos. Eso no es gobernar en nuestro hogar. No hay liderazgo en ese hogar. Y en lugar de avergonzarnos y bajar la mirada, tendríamos que levantar el rostro, levantar el oído y tomar lo que nos corresponde, tomarlo como un reto el día de hoy. Y decir, hoy el día, sí, es el día del Padre. Es el día que mi familia me va a festejar. Gloria a Dios. ¿Hay pecado en ello? Claro que no. Bueno, depende de cómo lo festeje, ¿verdad? Pero usted entiende a qué me refiero. No como los hijos de Eli, ¿verdad? Con alcohol, con fornicación, con malas palabras, con un chismerío. Se van a juntar en la casa a hacer el asado, a comer prójimo, ¿verdad? A chismear, a hablar mal del hermano, de la hermana de la iglesia. No, hermano, eso no es gobernar bien su casa. Un padre que sabe gobernar bien su casa cuando sus hijos empiezan en el chisme, literalmente tiene que darle un balazo. No seguirle la corriente y estar, ay, ja, 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 sí es cierto, ¿verdad? Ay, ja, 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 ja. Pésimo padre.
Es el primero, hermanos, que te debe de dar una buena bofetada cuando uno de sus hijos está en chisme, en mentira, con malas palabras. Eso es gobernar bien su casa, hermanos, con toda autoridad. Amén. Amén. Eso es todo, hermanos. Un padre, hermanos, que sabe gobernar su casa, le encanta estar con sus hijos. ¿Les gusta estar con sus hijos, hermanos? Vean cómo cambia, ¿verdad? No se escucha nada. Y los amén son de las mujeres. Para que vean, hermanos, hasta dónde tenemos que aprender cómo gobernar bien el hogar. Si no nos gusta estar con nuestros propios hijos, pues caramba, ¿qué estamos haciendo con ellos? ¿Cómo los tienen? Hay que aprender mucho, hermanos, y creo que hoy es un día que yo sé que usted está pensando, de verdad, ni hubiera venido hoy. Pero de hermanos, si usted está aquí es por voluntad de Dios, ¿amén? Porque le tiene un mensaje personal. Aprenda a gobernar bien su hogar. El Señor, hermanos, no está ahí en su trono, ¿verdad? Viéndolo con una libreta. A ver, no gobernó bien en esto, tache. No gobernó bien en el otro, tache. ¿Cómo lo voy a castigar? No, hermano, no, así no está el Señor. Mas, sin embargo, todo está escrito, ¿verdad? ¿Y dónde está la justicia de Dios reflejada? En el comportamiento de sus hijos. Si sus hijos son rebeldes y contumazos y viven en pecado, es culpa de usted, que no gobernó bien su casa. Los solapó de más, los consintió de más, creyó que porque son adultos pueden tomar decisiones en pecado y ofender a Dios, porque son muy adultos. Se nota que son muy adultos. Si no saben tomar una decisión que ofende a Dios, hermano, imagínense, ¿qué será con lo demás? Lo demás, hermanos, lo van a tomar a la ligera. Ya después ya no va a ser una copita de tinto de vez en cuando, ¿verdad? Ya después va a ser la botella. ¿Qué de malo tiene? Ya después no va a ser una cervecita de vez en cuando, ya va a ser un cartón. ¿Qué de malo tiene? Y así se van a ir. Ya después ya le va a ser malo robar, asaltar, porque ¿qué de malo tiene? El fin justifica los medios, ¿verdad? Dice la sociedad. Que al cabo ni me dice nada. Que al cabo en la casa yo vi lo mismo. Y cuando el padre hizo lo mismo, se justifican con el error de los padres. Cuando cada uno va a dar cuenta de lo que hizo en esta tierra, sea bueno o sea malo. Pero mientras nuestros hijos estén en casa, hermanos, tenemos que gobernar bien el hogar. Un padre que lidera de esta manera, hermanos, no pasa desapercibido en ningún lado. Es consciente de lo que Dios le ha encomendado. ¿Y qué le ha encomendado con sus hijos, hermanos? Entrenarlos e instruirlos hacia la madurez. Hay que tomar la iniciativa como un reto, hermanos, papás, de asegurarnos de que obedezcan las directrices de los padres. Y lo dice el Proverbio 22:6, porque eso es un descanso para usted. Vaya hasta el Proverbio 22, porque yo pienso que ya hasta sabe cuál es. Y qué bueno que se lo sabe, papá. Qué bueno que se lo sabe, hermano padre. Y ustedes, varones, que aún son jóvenes y no tienen descendencia, vean lo que dice el Salmo, el Proverbio 22, versículo 6. 22:6, ¿están allí? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Vea usted, hermano joven, si usted tiene niños pequeños, desde que son bebés, ellos tienen que crecer en el ambiente espiritual de la iglesia. Nunca, hermanos, tomar de pretexto a mi hijo, que porque llora mucho, que porque hace ruido, que porque juega, que porque ríe, que porque llora, tomarlo como pretexto para no venir a la iglesia. Porque desde ahí usted ya está sembrando en ellos que la prioridad no debe ser Dios, sino lo que yo creo que es lo correcto. No darle lata a los hermanos de atrás, no hacerle ruido a los hermanos de atrás. Usted, hermano mío, ¿se congrega por los hermanos de atrás? ¿O se congrega por el Señor que lo salvó? ¿Con quién quiere usted quedar bien? ¿Con Dios o con los hombres? Entonces, hermano, nunca toma de pretexto a sus hijos, de que porque son chiquitos, que porque son aquello, que porque hacen ruido. Pues son niños, hermano. Y dice la Biblia que los instruye desde niños, porque aun cuando fueren viejos no se van a apartar del buen camino. Y usted va a ser el de la recompensa.
Va a tener usted descanso, no un hijo latoso que todos los días viene a pedirle prestado, darle quejas y todo un tipo de cosas que usted ya está cansado y harto y pierde hasta el sueño. ¿No es así? ¿No es así? Entonces, hermanos, si usted tiene hijos pequeños, por favor, hágame caso, hermano. Porque de verdad, créanme, los que ya tenemos padres y que ya somos hijos y que están casados, ¿cómo hubiéramos querido aprender este pasaje cuando nuestros niños eran pequeños? ¿Cuántos dolores de cabeza nos hubiéramos evitado? Y nos hubiéramos ahorita regocijado en ver a toda nuestra familia junta, salva en la iglesia de Dios, no regados por el mundo, quién sabe cuándo y dónde estén, celebrando el Día del Padre al modo del mundo y no al modo de Dios. Usted, hermano, que aún tiene hijos pequeños o que está casado pero no tiene hijos, ponga especial atención, aprenda y sea sabio, porque el principal responsable de su casa es usted, pero también el principal beneficiado va a ser usted con sus hijos. De verdad, hermanos, que es algo que yo quisiera que les quede bien sembrado en sus cabezas, porque en esta iglesia, hermanos, lo que hace falta son líderes varones. Urgen líderes varones. Ahora, ¿cómo lograrlo, pastor? Ya me echó todas las pedradas, toda la tierra, ya me dio hasta por debajo de la lengua, pastor. Pero, qué bonito, pero ¿cómo le voy a hacer? Ese es el punto importante. Primero, hermanos, tenemos que crecer en nuestras habilidades. ¿De qué? No las de su trabajo, porque esas ya las tiene. Por eso consiguió un buen trabajo, amén. Por eso tiene carrera. No, hermanos, en nuestras habilidades ¿de qué? De gobernar bien. He ahí la gran diferencia. Número 1, híjoles, hermanos, me van a odiar de verdad. ¿Cómo puede crecer usted en la capacidad de gobernar bien su casa? Número 1, hermanos varones, pregúntele a su esposa. Ahí sí ya está escalofrío de oro. Pregúntale a tu esposa. Empieza por incluir a tu colaboradora de gobernar bien el hogar, si ella cree que lideras bien su hogar. Tenga el valor, hermano, de preguntarle a su esposa: oye, ¿cómo estoy en esta área de gobernar la casa? No tenga miedo, hermano. De hecho, lo que va a recibir de parte de su esposa es lo que realmente necesita oír. Dios le dijo a Abraham: oye la voz de tu mujer y hazle caso en sus palabras. Ahora, hermanos, nos encajen. Es día del padre, el día de la madre ya pasó. Así que sean prudentes. Yo sé que todos lo quieren aprovechar, pero el Señor está en sus ojos ahí, hermanos. Pregúntele, ¿le gustaría que fuera más pasivo o más activo? ¿O le preocupa que sea autoritario y que controle hasta lo mínimo? Porque si hay papás así, ¿verdad? Quieren controlar hasta lo mínimo en los hijos. Controlarle de veras hasta la manera de cómo caminar, de cómo sentarse, que está bien que lo hagan, porque hay algunas niñas que no saben sentarse, se sientan como hombres. En la banqueta van en el lado afuera, donde tienen que ir adentro. Eso ni siquiera lo saben hacer los varones hoy en día. Y es tremendo y es un error. Pero pregúntele a su esposa, ¿qué área está ahí o qué necesita corregir? Número 2, pregúntele a sus hijos. Pregúntele a sus hijos. ¿Cómo dice el dicho mundano? Que los borrachos y los niños, y bien que se lo saben, lo tienen bien presente. Pero es una realidad. Los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Pregúntenle a sus hijos, hermanos. Pregúntenle a sus hijos, porque los hijos siempre le van a decir la verdad. Los niños, hermanos, sobre todo los mayorcitos, suelen ser brutalmente honestos, pero es lo que necesita oír de sus hijos, porque ellos observan y opinan. Pregúnteles con toda autoridad y con toda humildad, como dice la Biblia, si hay formas en las que usted puede crecer como padre.
Tenga el valor de preguntar a sus hijos. Y verá, hermano, cómo le va a cambiar la vida. Ahora, cuando se le digan sus verdades, no utilice la amenaza, ¿verdad? No se quiera desquitar. Y les diga, así me ven, pues ahora no les doy domingo. Ahora esto y ahora lo otro. No, hermanos, porque entonces no se está cumpliendo el objetivo, ¿no? Así que termino con el punto número 3. Hermano, una vez que le diga y empiece a trabajar en ello, no espere perfección. Gobernar bien su casa no significa tener un hogar perfecto, porque para empezar no lo hay. ¿Amén? No lo hay. Más bien, evalúa si tus hijos, como padre, gobernar bien su casa, está en una trayectoria hacia la obediencia a Dios. Como líderes, somos responsables, hermanos varones, como líderes somos responsables de la atmósfera del hogar. ¿Cómo está tu hogar? ¿Se respira paz? ¿Se respira tranquilidad? ¿O hay tensión? ¿Hay amargura? ¿Tus hijos quieren con ansia que ya llegues del trabajo? ¿O están deseando que mejor ni llegue el logro ese? Somos responsables de eso, hermanos. Y eso es algo real. Duele. Pero, hermanos, es nuestra responsabilidad. Y en la iglesia es lo mismo. La atmósfera espiritual en la iglesia tiene que ver con los varones, y con los varones líderes principalmente. Y a veces, hermano, hace falta líderes que se unan a esta causa. Y no solamente que lleguen, que sean los últimos en llegar y los primeros en irse, porque no quieren tener relación con nadie de la iglesia. No se está gobernando bien así. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? Que la iglesia no tiene relevancia en tu vida. Que si quieres faltar a la iglesia cualquier domingo porque está Super Bowl, pues a quién le importa a Dios. ¿Cómo van a crecer tus hijos? ¿Qué es el clásico del fútbol mexicano? Buen pretexto para faltar a la iglesia. ¿Que me llegaron a visitar familiares de fuera? Dios está en segundo lugar. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Que Dios no es tu prioridad. Y no estás gobernando bien tu casa. Primero es Dios siempre, hermanos. ¿Y por qué? Porque para Dios primero fuimos nosotros. Porque Él envió a su Hijo, porque de tal manera amó a su Hijo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú fuiste la prioridad para Dios, hermano. ¿Por qué yo no tener la misma reciprocidad a ese Padre que me amó más allá de mi entendimiento? Si soy honesto, soy el peor hijo que Dios puede tener. Soy el hijo más contumaz y rebelde, que merezco la cruz, los latigazos y los clavos que Él tomó en mi lugar. Mas aún así, Él me perdona como el padre del hijo pródigo. Todos los días, hermanos, Él se goza cuando usted va entrando a esa puerta. Él se goza ver que su hijo llegó puntual a la cita que tiene con Él. Porque un buen padre que gobierna bien su casa, hermanos, es puntual. Un padre que gobierna bien su casa trae a sus hijos limpios, desayunados. No con esperanza de que se hagan bola las hermanas, que al fin y al cabo, pues para eso están, ¿verdad? No, hermana, es su responsabilidad. Y usted, varones, traerlos a todos, puntual a la cita que tiene usted con Dios. No, pastor, es que yo hoy tengo que trabajar. Bueno, entonces el día de mañana, cuando su hijo sea contumaz y rebelde, y usted necesita de él y le diga, no, papá, porque tengo que trabajar. Estás en un hospital, pero yo tengo que trabajar. Tengo que donarte sangre, yo no puedo, tengo que trabajar. No se queje, porque usted hizo lo primero con Dios. Usted le enseñó a que su prioridad no es Dios. Entonces, ¿qué va a hacer su hijo? Su prioridad no va a ser usted. Y después vienen las lágrimas, los dolores de cabeza, las decepciones, frustraciones, y parecen la llorona, ¿no? ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Hay que trabajar en la gobernación del hogar. Hermanos míos, este fin de semana, del Día del Padre, tiene sentido que lo celebremos. Que celebremos a los padres que hay entre nosotros, amén. Celebremos a esos padres
que ven deportes, que cortan el pasto, que nos cuentan chistes muy malos, pero nos cuentan, que dicen, yo te ayudo y te ayudo a arreglar esto, te ayudo a arreglar aquello. Hombres que siempre están ahí, aunque estén cansados, dispuestos a ayudarnos en lo que nosotros necesitamos una mano extra. Celebremos, hermanos, a estos hombres que nos han bendecido y nos han dado tanto desde que éramos niños, aunque sean imperfectos. Amamos a los padres en nuestras vidas y oramos para que la gracia de Dios esté sobre ellos. Amén. Tal vez, hermanos, hoy sea un día para una llamada telefónica, si su padre vive en otro lugar. Tal vez, hermanos, hoy sea un buen día, como el día de pretexto, para un buen abrazo. Darle las gracias a un papá que aún conservamos, que aún tenemos. Tal vez hoy sea un buen día, amado hermano, amada hermana, de hacer una oración y darle gracias a Dios por el papá que ya partió con el Señor. Después de una labor bien hecha, o tal vez no. Aún así, dar gracias a Dios por él. Así como es un buen día, hermanos, para muchos es un día muy difícil. Porque quizá usted tenga la idea o tenga en la memoria recuerdos más dolorosos que agradables. Tal vez recuerde más pérdidas que ganancias recibidas de un padre ausente. Tal vez ha sufrido más pérdidas que heridas, que bendiciones y ganancias. Tal vez usted, amado hermano, amada hermana, anhela más el padre de la televisión que aparece en la tarjeta de felicitación en el Día del Padre, o simplemente ha deseado tener un mejor padre, uno que nos quiera, uno que nos pregunte cómo estamos, o simplemente uno que esté presente. El Día del Padre puede ser doloroso para muchos. No es mi intención, hermanos, hacerlo sufrir, sino hacerlo reflexionar. Porque de cualquier manera, este día de dolor o de gozo, las frases de felicitación por el día que hoy se celebra, nos recuerdan que no solo debemos considerar a nuestros padres, recordar y reconocer que es por ellos por lo que estamos aquí. Porque gracias a tu Padre, que fue el que te engendró, existes, sea bueno o sea malo. Estás aquí gracias a que un día tu Padre, junto con tu madre, procreó una vida que hoy tiene tu nombre. Tal vez, hermanos, ello es un día que debemos de agradecer a Dios por nuestros padres. Es un mandato, hermanos, obedecer y honrar a nuestros padres. Y el mandato no tiene implícito si fueron buenos o fueron malos, si están presentes o están ausentes, si están vivos o están muertos. Honrar la memoria de un padre, hermanos, es honrarse a uno mismo. Honrar la memoria de un padre, obedeciendo, respetando, sujetándose a ellos, a la autoridad que Dios les dio, hermanos, es cumplir con la voluntad de Dios. Es elevar, hermanos, honrar a nuestros padres, es elevar la mirada hacia el glorioso Padre Celestial que tenemos, porque gracias a ese Padre tenemos un Hijo que hizo la obra redentora en la cruz. Recuerda, hermanos, todos los padres
de la Biblia. Incluso los más grandes de esta tierra solo son pequeños destellos de la paternidad perfecta de Dios. Y nos dice la Biblia, no lo busque usted, no. Dice primera carta de Reyes 2, versículo 1. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Hermanos, hoy que es Día del Padre, celebremos a nuestros padres. Celebremos y honrémoslos porque ellos lo han dado todo por nosotros. En su manera, en su educación, en sus pensamientos. Tal vez no nos llenó, no fue suficiente, pero de esa manera fueron educados. Y en el tiempo que estuvieron con nosotros, o siguen estando con nosotros, nos siguen dando lo mejor que ellos consideran que pueden dar. Hay que honrarlos, hermanos, hay que amarlos y hay que cumplir la voluntad de Dios. Que Dios, mis amados hermanos padres, que su amor, su misericordia, su favor y su bondad atraiga hoy todos nuestros corazones hacia Dios Padre. En una acción de gracias por nuestros padres terrenales, hoy, en este día, amados hermanos, gobernemos bien nuestra casa, gobernemos bien nuestro hogar. Seamos, hermanos, hombres, como le dijo David a su hijo Salomón. Portémonos varonilmente y cumplamos, hermanos, con el propósito porque el Señor te puso en una familia como líder, uno que gobierna bien su casa. Feliz día, papás, que Dios me los bendiga y que el Señor los llene de toda gracia. Cerremos nuestros ojos, vamos a hacer una oración. Todos, por favor, en su posición de oración. Nadie